Dos de la tarde, 34 minutos. Sin duda el país estuvo en vilo el fin de semana, sobre todo el día sábado. El viernes estuvimos, atentos a lo que estaba sucediendo precisamente en la frontera. Fue como el día más alegre, por llamarlo de alguna manera, con respecto a los acontecimientos del fin de semana. Y el día sábado, si bien era el momento crucial, porque precisamente el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, había dicho que era precisamente el día en el que iba a ingresar la ayuda humanitaria al país y se le pedía a los guardias nacionales que permitieran la entrada de esta ayuda humanitaria. Por el contrario, el gobierno nacional, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, pues decía que aquí no iba a pasar absolutamente nada. Y de hecho, habíamos escuchado luego declaraciones de Diosdado Cabello, quien decía en pocas palabras que quien quisiera agarrar una caja y traérsela de cualquier manera al país, pues lo podía hacer, pero que ningún camión, ninguna gandola, ningún barco, ni nada parecido, pues iba a entrar al país. Al final, entre dimes y diretes, y ojalá se hubiese quedado en dimes y diretes, se desarrolló el día sábado. Estuvimos, yo creo que todos los venezolanos, en una tensa calma, y digo en tensa calma porque lamentablemente eran pocas las vías de comunicación que estaban transmitiendo lo que realmente ahí se pasaba, pocas por no decir ninguna, al menos de las tradicionales. Y son muchas las preguntas y las interrogantes que quedan en el aire después de lo que pasó el día sábado. Entendemos que para muchos fue un momento de derrota para el movimiento que se estaba gestando, pero para muchos otros también era simplemente una manera más de que el mundo entendiera y recapacitara sobre lo que está pasando en el país. Precisamente un poco para entender qué pasó el día sábado y qué cara está mostrando Venezuela hoy al mundo y qué se traduce eso en qué se traduce eso para todos los venezolanos. Tenemos en línea telefónica al internacionalista Carlos Romero Méndez, a quien agradecemos muchísimo estos minutos que nos regala. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. A sus completas órdenes. Su resumen es muy interesante y me permite entonces entrar directamente a su pregunta. Sí. Efectivamente, Venezuela fue noticia en estos días, una combinación de cosas, porque también hubo un concierto musical y hubo una contraofensiva musical también por parte del gobierno del presidente Maduro. Sí. Y por otra parte también hubo manifestaciones en todo el país en función de pedirle a las Fuerzas Armadas de Venezuela que tuvieran mayor consideración sobre la necesidad de la ayuda humanitaria, que es importantísima para el momento que estamos viviendo. Efectivamente, yo creo que podemos decir que hubo tablas en los resultados, en el sentido de que ambas posiciones en esta dualidad de poder que tenemos perdieron y ganaron. ¿Qué perdió el gobierno? Bueno, el gobierno perdió la imagen, porque en todo el mundo se vio claramente la represión y se vio claramente la imposibilidad que tiene el gobierno de abrir el compás y de buscar una negociación para evitar los males mayores en Venezuela. Y perdió la oposición porque no se observó un quiebre de la Fuerza Armada, ni tampoco se pudo entrar con la ayuda humanitaria. Entonces, ese empate, si se puede llamar así, está siendo considerado hoy en la reunión de la cumbre de Lima, y desafortunadamente, y lo digo con toda sinceridad, se está contemplando otro tipo de medidas que pudieran ser medidas de carácter coercitivo militar. Entonces estamos viviendo minutos muy difíciles para la historia del país. Cuando hablamos de otras medidas de carácter coercitivo que se están estudiando en esa reunión del Grupo de Lima, ¿se habla específicamente de intervención militar? Se habla específicamente de intervención humanitaria, es decir, para los radioescuchas, debo recordar que en la literatura sobre relaciones internacionales se ha venido trabajando mucho el tema de la responsabilidad de proteger, es decir, que la comunidad internacional tiene la obligación de responderle a una población que en un momento dado no tiene territorio, no tiene población, está dividido, está en una guerra civil, está pasando las penurias, etcétera. Y esa ha servido, ese concepto de responsabilidad de proteger, ha servido para justificar intervenciones
que se le ha categorizado de intervenciones de carácter humanitario. Tenemos muy cerca una situación de esta naturaleza, como fue el caso de Haití. Sí. Claro, para Venezuela y para los venezolanos, que en nuestra historia no ha habido esa situación, es sumamente chocante, si se puede llamar, la palabra, sumamente chocante, que un grupo de países esté considerando, junto con parte de la oposición venezolana, la necesidad de aplicar la responsabilidad de proteger, justificando una intervención humanitaria. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Estamos escuchando al internacionalista, al analista internacional, abogado internacionalista, Carlos Romero Méndez, politólogo, muchas gracias, politólogo Carlos Romero Méndez, quien nos ayuda a entender un poco cuál es la posición de Venezuela ahorita frente a los ojos del mundo. Y hay que entender también, y me encantaría que nos explicara, y sobre todo para quienes tienen la duda, porque hay quienes hablan de que necesitamos una intervención militar, que sería lo mejor que pasara en el país, pero hay que entender por qué esta situación, o por qué esto no sería lo mejor, qué significaría una intervención militar, y por qué Venezuela no debería, o por lo menos los venezolanos no deberíamos hablar de manera tan deliberada de unas condiciones como esta. Bueno, su pregunta también es muy pertinente. Dos cosas. Primero, la población venezolana, estamos muy claros que se ha polarizado mucho, y parte de ella está desesperada y busca la manera de salir del régimen. Eso no queda la menor duda que es así. Y esa desesperación puede llevar inclusive a pensar que un remedio a la situación venezolana sería una invasión de carácter militar. Por supuesto que en mi caso estoy totalmente en desacuerdo. Creo que todavía hay posibilidades de buscar y de mediar por la comunidad internacional. Lo que pasa es que tenemos que enfatizar que hay dos Venezuelas. Está la Venezuela que representa a Juan Guaidó y está la Venezuela que representa a Nicolás Maduro. Nosotros tenemos un fenómeno muy poco dado en la historia de dualidad de poder, sin guerra civil, porque no tenemos una guerra civil, sí, porque el monopolio de la violencia la tiene todavía el Estado representado por el presidente Maduro. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que toda guerra, uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Número uno, traería sangre, dolor y lágrimas para los venezolanos. Y entonces no me acojo a esa posición, sino por el contrario, sumo mi voluntad para que haya la necesidad de parar esta bola de fuego y esta especie de choque de trenes que no necesariamente es la solución para los problemas del país. A mí me llama mucho la atención que de parte y parte hay sectores radicales en el gobierno, y hay sectores radicales en el gobierno de Guaidó, hay sectores radicales en la oposición y hay sectores radicales en el oficialismo que hablan, como usted bien dice, alegremente de la necesidad de un conflicto armado. Y eso, a mi modo de ver, es una enorme irresponsabilidad. Sí, sin duda. Además que quería, también ahondar y entender un poco, usted rescata unas palabras que usted dice, que es que hay una Venezuela representada por Nicolás Maduro y una Venezuela representada por Juan Guaidó, pero pareciera que no termináramos de entender que lamentablemente ambas Venezuelas, de existir dos, están padeciendo exactamente, ambas posiciones, mejor dicho, están padeciendo exactamente de lo mismo, de las mismas carencias, de las mismas necesidades, y sobre todo de lo que hace falta en cuanto a valores que se han perdido a causa de todo lo que hemos perdido, si se quiere decir, de manera material, ¿no? Sí, y psíquica, porque estamos sometidos todo el día a esa fuerza de los medios de comunicación social y de las redes sociales, donde ustedes saben muy bien que hay muchas mentiritas en el transcurso de las noticias. Mucha desinformación, etcétera, y eso por supuesto produce un estado anímico bastante negativo para los venezolanos, y eso usted le agrega, como usted bien dice, el problema material, que ir al abasto hoy por hoy es prácticamente un milagro, ¿verdad? Responderle las cuentas que cada día son más grandes. Sí. Porque ya el problema no es que escasean las cosas, sino hay un problema nuevo, que es que están muy caras. Ahora hay cosas, pero entonces no se pueden pagar. Entonces, pero imposibles de pagar. Por lo tanto, entonces, si nosotros estos elementos le agregamos el elemento político de la falta de consenso que hay en el país, de la polarización que hay en el país, de esta bola de fuego que está amenazando al país,
Entonces vivimos una situación, como usted decía al principio, muy crítica en estos momentos. Seguimos conversando con el politólogo internacionalista Carlos Romero Méndez, y si bien esta situación, esta coyuntura en la que se encuentra el país en este momento pareciera insostenible, al mismo tiempo pareciera que se ha extendido durante mucho tiempo. ¿Qué podemos entender y qué podemos sacar de este periodo de tiempo que podríamos decir que al momento o la algidez del mismo se ha mantenido durante un mes, vamos a llamarlo del 23 de enero al 23 de febrero, y cuánto tiempo más podría extenderse dadas las condiciones de lo que estamos viviendo ahora? Bueno, la situación está tan enredada que yo no creo que haya ningún tipo de solución, cualquiera de ellas sea, en las próximas horas. Yo creo que este es un proceso que va a durar unas semanas, y ojalá el tiempo permita desenredar, ¿verdad?, este revoltillo que tenemos en este momento, y permita detener la bola de fuego a la cual yo he hecho mención. Yo sé que hay muchos venezolanos que quieren de una vez por todas cancelar la situación que estamos viviendo, pero creo que todavía hay mucho tiempo por delante. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y sobre todo, hablando del tiempo. Hablando del tiempo. Sí, muchas gracias por el análisis y sobre todo por ayudarnos a entender un poquito más lo que está sucediendo. A sus completas órdenes. Carlos Romero Méndez, politólogo internacionalista, en compañía.